Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu gran amor, por tu gran poder, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por todas las situaciones que nos pasan. Gracias por tu gran amor, Señor. Por tu paciencia, Señor. Porque todo eso está en tu Hijo. Y nos has dado a tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta. Aleluya. Gracias, Señor. Padre Cristo amado. Aleluya. Aleluya. Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera su buen Salvador. Ven a Él, que te espera su buen Salvador. Ovejuela
que huyó del redil. He aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya. Paz de Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volver al Señor. Aleluya. El viernes hablábamos acerca precisamente de que viene la hora de la prueba sobre todos los que moran en el mundo. ¿Por qué? Porque viene guerra. Y viene guerra y viene hambre, lo que apareja la guerra, lo que aparejan los 4 primeros sellos. Amén. Recuerden que los sellos están latentes, están vigentes. Y solamente las trompetas son los juicios de Dios, esperando que la gente se arrepienta. Por eso dice el versículo 20 del capítulo 9, y los otros hombres que fueron muertos, que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus obras, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y aquí la gente va a acontecer aquí en este tiempo, hermano, en que los hombres le van a echar la culpa a Dios. Y entonces van a endurecer su corazón contra Dios. Cuando la Escritura dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los que moran en el mundo, para probar a todos los que moran en el mundo. ¿Se va a acabar el gas, hija? Sí, ¿se apaga? No, que se acabe. Perdón. A algunos escuche por amor de Dios. Porque todo el mundo sueña que viene un terremoto y todas las casas se caen y la mía no, dice. Paz de Cristo. Hermano, a muchos escuche, Dios va a guardarlos haciendo que mueran antes que se toque la sexta trompeta. O sea, la muerte es la mejor forma de Dios para guardarnos en su seno. Quizás muchos hijos de Dios mueran antes del toque de la sexta trompeta. Pero si hay quienes quedemos todavía
Entonces prepárese, porque lo que viene, hermano, es para los hijos de Dios. Durante la sexta trompeta. Y vamos al capítulo 10. Todavía no se toca la séptima trompeta. Esto que va a acontecer en esta prueba, en esta hora de la prueba, Dios va a purificar a muchos hermanos con sufrimientos. Y Dios nos va a purificar como en el crisol, como se prueba el oro. Porque lo que sigue ahora viene para los cristianos exclusivamente para el pueblo de Dios y para el pueblo de Israel, que creen en nuestro Señor Jesucristo, no los que no creen. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Amén. Al inicio del toque de la sexta trompeta se desatan 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año, que solamente Dios conoce esa hora, ese día, ese mes y ese año. Amén. Entonces, en ese transcurso de esos juicios, se apareja otro ángel y Juan mira descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Escucha, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Paz de Cristo. Corrí el año 2000, cuando Dios me permitió ver una visión igualita que esta. Yo miraba una nube que venía del norte, y el arco iris venía sobre la nube. Y yo me emocioné mucho. Escucha, yo me emocioné mucho y dije, Señor, ya vienes. En un tiempo de ayuno y de oración, mientras estaba encerrado en el templo, en el pueblo de Compas, donde éramos pastores, me encerraba sin comer toda la semana, con pura agua, Biblia y guitarra. Y ahí estaba en el cuarto día, en el jueves, cuando empecé a mirar una nube que venía, blanca la nube, preciosa la nube, y arriba de la nube venía un arco iris. Y yo grité y dije, gracias Señor, ya vienes, eres tú. Pero yo me di cuenta que la nube venía del norte y dije, Señor, ¿por qué viene del norte esa nube? Si tú no vienes del norte, tú vienes del oriente. Y cuando yo pregunté al Señor por qué venía esa nube del norte, entonces yo fui levantado en el aire a la altura de la nube. Y empecé a mirar que arriba de la nube, hermano, venía un trono. Y en el trono venía un resplandor. Y arriba del trono venía un arco iris. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, Señor? Porque esto viene del norte y tú no vienes del norte. Y volví a preguntar, ¿qué es esto, Señor? Y de pronto el resplandor de luz se quitó. Y cuando se quitó el resplandor de luz, apareció una bestia sentada
sobre el trono. Y eso me espantó. Y empezó a reírse a carcajadas. Hasta allí fue la visión. ¿Cómo? Bendito es, permítame, hermano, déjeme cerrar el gas, porque huele mucho a gas. Ay, Dios. ¿Cómo viene precisamente? ¿Cómo en esos días el Señor acababa de hablarme de la apostasía de la iglesia? ¿Y cómo es que venía a esa bestia disfrazada como si fuera el Señor mismo? Paz de Cristo. Escucha, yo no estoy diciendo que esta visión que tiene Juan sea el anticristo. Eso es lo que el Señor me está mostrando a mí desde el año 2000. Lo que Juan está viendo aquí es un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Era exactamente la misma visión que yo estaba viendo. Cuando yo leí esta parte, inmediatamente a mi mente, a mi corazón, vino aquella visión. Pero yo entendí que este ángel no es la bestia. Este ángel viene en medio del toque de esa sexta trompeta, viene con fíjese cómo es, su cabeza y su rostro era como el sol. Este no viene sentado en un trono. Viene con el arcoíris sobre su cabeza. Pero eso a mí me enseña que del norte se suelta el mal, como el Señor le dice al profeta Jeremías. Y que es un demonio, que es un ángel, el que me muestra a mí que es un demonio que viene con la apariencia de Jesús, tratando de imitar a Jesús. Y más adelante vamos a hablar en el capítulo 13, versículo 7 o 11, acerca de la segunda bestia que sube de la tierra. Este ángel, su rostro era como el sol, era un resplandor, y sus pies como columnas de fuego. Aquello era una bestia. Pero este ángel, dice versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Traía un librito abierto. Este librito abierto quiere decir que trae espíritu de revelación en sus manos. Espíritu de revelación en sus manos que va a ser dado a todos los creyentes que quieran comerse ese librito. Déjenme quitarle el sonido. No me dejaba escuchar que tenía puesto el sonido, el sonido del gas. Paz de Cristo. Aleluya. Creo que no le quité del todo. Me falta. Ahí está. Ese librito abierto
representa espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para la predicación del evangelio del reino. No va a ser el evangelio de ninguna institución, porque para ese tiempo todas las instituciones dejarán de ser. Entonces solamente se predicará el evangelio del reino. Porque para ese tiempo se desata una persecución infernal. Y ese ángel tenía en su mano ese librito abierto. Y él pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Por qué el mar y por qué la tierra? Ese ángel trae buenas nuevas para indicarnos a nosotros que van a venir dos bestias, una que sube del mar y una que sube de la tierra. Y que las dos están bajo el poder de Dios, que van a actuar y porque Dios les va a permitir actuar, pero están bajo las plantas de los pies del ángel. Y viene revelación para entender precisamente esto que sigue. Pero esa revelación va a ser exclusivamente, hermanos, para todo aquel que se coma el librito. Versículo 3. Y cuando clamó a gran voz como ruge un león, habla de profetizar. ¿Rugirá el león y nadie profetizará? ¿Qué dice el profeta? Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, 7 trompetas emitieron sus voces. Paz de Cristo. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, yo iba a escribir lo que cada trueno decía. O sea, para entender los truenos, hermanos, es la voz del Señor dando indicaciones. Por eso dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Séllalas. ¿Cuándo se van a saber? Esas solamente se les van a abrir, se les van a ser reveladas a los que coman el librito que está abierto en la mano del ángel. Aquí ya no va a haber tiempo. Soñé. Paz de Cristo. Viene la hora en que todo aquel que sepa oír la voz de Dios, no que sueñe con Dios, que entienda los tiempos, ellos recibirán esas
el contenido de esos 7 truenos. Y entonces empieza a decir, eso queda sellado, eso es un haram, es un secreto. Hasta que el tiempo y Dios decidan sobre quién, viene la revelación de esos 7 truenos. Esto no se puede aprender con teología. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Paz de Cristo. ¿Por qué al cielo? Levanta sus manos hacia Dios, hacia el Creador. Este es un enviado de Dios. Este es un ángel. Levanta su mano al cielo y escucha, hermano. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo. El que creó el cielo y las cosas que están en él. La tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué juró? Que el tiempo no sería más. El tiempo se acabó. Por eso desde el 19, hermanos, van a ser 6 años. Noviembre de 2019, el Señor dijo así, el tiempo se acabó. 20, 21, 22, 23, 24, 25, noviembre del 26 se cumplen 7 años. Desde entonces el Señor nos puso a transmitir. Aunque tardamos, nosotros no somos lentos para la ira, somos lentos para obedecer. Y empecé a transmitir desde abril del 20, cuando se decretó la pandemia acá en México. No estamos hablando porque querramos hacer ver mal a alguien. El noviembre del 26 se cumplen 7 años de la palabra del Señor. El tiempo se acabó. Y cuando viene este ángel y dice, y jura por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar, en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Qué tremendo es esto, hermano. Y entonces, mire lo que dice, hermano. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, escucha por amor de Dios, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el séptimo ángel es Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel o de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Amén. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta,
el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es allí, ¿cuál es el misterio de Dios, hermano? Es el arrebatamiento. Al toque de la final trompeta, al toque de la séptima trompeta. Por eso es que es mi angustia por los pastores que enseñan sin tener revelación, sin consultar la palabra, diciendo que la iglesia va a volar sin pasar por la tribulación, sin pasar por la guerra, sin pasar por el hambre, sin pasar por la persecución. Es al toque de la final trompeta, el tiempo se acabó. El tiempo ya no será más. Ahí se acaba, hermanos, la gracia. Y es Jesús mismo el que toca la trompeta. Y por eso dice, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. He aquí os digo un misterio, capítulo 15, creo que es el versículo 52. No me quité la guitarra, pero vamos a primero a los Corintios, hermanos. Por favor, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Aleluya, versículo 51. Dice de la siguiente manera, hermanos. He aquí os digo un misterio. ¿Y qué está diciendo el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 51, dice el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es la última trompeta? Aquí dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el séptimo ángel toca la séptima trompeta. Son 7 trompetas, no hay una octava trompeta. El misterio de Dios se consumará. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, te lo parafraseo, a la séptima trompeta, te lo parafraseo. Cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Y quién toca esa trompeta? Aleluya. Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 15. Dice, hablando de la venida del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Paz de Cristo. Ese es el momento del arrebatamiento. Ese es el toque de la final trompeta. Por eso el apóstol dice, os digo el misterio. Y aquí no está el apóstol Pablo hablando, ahora está el apóstol Juan teniendo una visión. ¿Ven? Por eso dice, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ese es el momento más glorioso que va a vivir la iglesia. Los que son del Señor. Y número 8, versículo 8 dice del capítulo 10 de Apocalipsis, la voz que oí del cielo. O sea, está diciendo lo que va a acontecer cuando se toque la séptima trompeta. No es que se toque en ese momento. El ángel le enseña que se va a tocar la trompeta y que cuando se toque la trompeta se va a cumplir el misterio de Dios, que él anunció a sus siervos, los profetas. No se toca la trompeta allí. Ahorita más adelante en el capítulo 11 vamos a encontrar, creo que es el verso 15, se toca la séptima trompeta, pero tiene que acontecer algo. Tiene que venir un terremoto. Aleluya. Por eso dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, le está diciendo, no está viendo el acontecimiento de que se está tocando la séptima trompeta, le está diciendo el ángel lo que va a suceder cuando se empiece a tocar la trompeta, y que cuando se empiece a tocar la trompeta el tiempo no sería más. Se acabó el tiempo se acabó. Pero antes de que se toque esa séptima trompeta, viene un tiempo todavía de 3 años y medio. ¿Por qué? Porque viene el tiempo para que aparezcan 2 testigos sobre la tierra. Antes de que se toque la séptima trompeta. 2 profetas que van a atemorizar a todo el mundo. Alguien dice que es Israel y que es la iglesia. No, hermanos, son 2 profetas de carne y de hueso, como Moisés y como Elías. No son ni Moisés ni son Elías, porque Dios creó a Moisés para su tiempo y Dios creó a Elías para su tiempo. ¿Hay alguien en casa? Y yo me pasé mucho tiempo llorando en el altar diciéndole al Señor, yo quiero ser como Moisés. Y el Señor me hizo entender, a Moisés yo lo hice para su tiempo. A ti te hice para este tiempo. Pero como estamos acostumbrados a oír lo que los predicadores dicen, y no buscamos al Cordero de Dios para que nos enseñe, entonces repetimos lo mismo que los predicadores repiten. Por eso dice Juan, versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿Hay alguien en casa? Y me dijo, escucha, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan, y fui al ángel diciéndole,
que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí los teólogos se atreven a decir que Juan representa a Israel y que se refiere a Israel, que tienen que predicar el evangelio del reino. No, hermanos. Todavía faltan más de 3 años y medio después de esto que le está mostrando que va a acontecer para que se toque la final trompeta. Porque tienen que venir esos 2 profetas que van a profetizar durante 3 años y medio. Y van a atemorizar a todos los moradores de la tierra porque van a tener capacidad para cerrar el cielo. Sí, pero más adelantito, no te me adelantes, hermana mía. Aleluya. Todavía no. Mire, los reinos del cielo, de la tierra, son de Cristo. Pero Cristo, hermano, la puso en manos de los hombres. La puso en manos de la iglesia. Pero la iglesia no supimos. Se nos pasó el tiempo y no supimos instalar el reino de Dios. Por eso tiene que venir él personalmente a instalar su reino. Por eso dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué está diciendo? Que ese ángel es un ángel de Dios. Que es verdad lo que él está diciendo. Y es necesario. Entonces el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario, escucha por amor de Dios, que evangelices otra vez. Amén. ¿Qué evangelio? ¿Qué evangelio es? ¿El evangelio de los apostólicos? ¿El evangelio de los católicos? El evangelio de los mormones son los únicos que tienen un ángel ahí que dicen que es el que trae. ¿El evangelio de quién, hermano? El evangelio puro, el que Dios le dio a los apóstoles. Por eso le dice a un apóstol que estuvo con él, que vivió con él, que comió con él, que él tuvo el privilegio de recostarse sobre el costado de su maestro. Es necesario que se levante una iglesia apostólica genuina, no una falsa. Eso es lo que viene, hermano. Pero para eso necesitamos, hermanos, comernos el librito. Es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es otra cosa más que Cristo mismo. Es la palabra de poder. Es la palabra que va a trastornar todos los reinos. Por eso dice, aleluya, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No vas a salir a la calle
nosotros tenemos la verdad, nosotros somos apostólicos, nosotros tenemos el nombre, pero no tenemos el poder. Nosotros hablamos lengua, pero negamos la eficacia del poder del Espíritu. Nosotros bautizamos en la forma correcta, sí, pero no tenemos el poder. Ese es el Evangelio del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio puro, que aún hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hoy todo queremos arreglarlo con oro o con plata. Por eso es que es necesario, hermanos. Fíjense bien lo que está diciendo el hermano Lorenzo. El problema es que ahora se les hace caso a los reyes y reinos en lugar de testificarle al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy China tiene el control sobre la iglesia cristiana y China dice que Cristo se debe predicar. Hoy Corea del Norte tiene el control. Hoy Estados Unidos quiere poner el mismo control de China. ¿Qué clase de Cristo es el que se está imponiendo en Estados Unidos? Un Cristo racista, un Cristo homofóbico, un Cristo elitista, un Cristo superior a los demás, un Cristo que quita todo lo que le estorba. ¿Cómo se llama ese Cristo? Recibe entendimiento. ¿No es acaso un discípulo del anticristo? Por eso es necesario que se predique el evangelio del reino, para que los reyes sepan que si están en esa posición es porque Jesucristo les dio la oportunidad. Y cuando esos reyes traten de detener a esa generación, no van a poder. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús va a detenerlos. Entonces ningún rey, ningún presidente de alguna nación los va a poder detener. Y van a atormentar a la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca la segunda bestia que sube de la tierra y hace guerra contra ellos y los vence. Y todo el mundo se regocija, porque tienen atormentada la tierra por 3 años y medio. Viene, escucha, trabajo para la iglesia. Para que se cumpla la palabra es necesario atribular a los que nos atribularon. Es el tiempo de la retribución. Y Dios se va a manifestar en su pueblo, en los que coman y traguen ese librito abierto, en los que dejen que el Espíritu de Dios trabaje al 100% el Espíritu de Cristo. Por eso es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que salgas del sistema. Va a llegar un momento en que tendrás que salir del sistema porque el sistema será inoperante. Porque Dios no es institución, pero Dios es un Dios de orden. Y nadie podrá detener, escuche bien, a esos 2 testigos que van a estar llenos del Espíritu Santo. Pero así como Jesús tuvo que morir, ellos van a morir. ¿Para qué?
para indicarnos el preludio del arrebatamiento. ¿Hay alguien en casa? Vamos a llegar al capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿A qué templo se refiere? Miren, hermanos, los teólogos dicen que el tercer templo tiene que construirse en Jerusalén. Pero para que se construya ese tercer templo, tienen que borrar de la tierra a todo el pueblo árabe. ¿Hay alguien en casa? Usted debe de saber que la mezquita de Omar está edificada exactamente en el monte Moriah, donde en el templo de Salomón estaba el lugar santísimo. ¿Hay alguien en casa? Que es el lugar donde Isaac fue ofrecido por su padre Abraham, donde bajaba la Shekinah, la gloria de Dios, a hablar con Moisés, a hablar con Aarón. Allí está colocada la mezquita de Omar. Y para que Israel y Estados Unidos puedan construir el templo, necesitan destruir, y para eso necesitan borrar de toda la tierra a todo el pueblo árabe, a todos los musulmanes. Por eso es que antes se toca la sexta trompeta y viene esa guerra. Porque va a ser un intento. Pero no se va a edificar ese templo. Porque no habrá tiempo. ¿Qué es lo que tiene que medir Juan? Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo de Dios no es el templo de Salomón, ni es el templo de Herodes. El Señor va a medir y va a contar a todos los que adoran en el templo de Dios. Y yo te pregunto, ¿dónde adoras tú? ¿En el templo de Dios o en cuatro paredes? Porque si solo tú adoras en las cuatro paredes, no tienes parte ni suerte con el que debes de adorar día y noche, donde está el sumo sacerdote llamado Jesús. No me digas que tú adoras en el templo de Dios, el que está allá en aquella esquina. Este es el templo de Dios. Si tú adoras a Dios únicamente allí, estás perdido. A Dios se le adora donde está Dios.
Y Dios no escogió una casa de 4 paredes para estar allí. Por eso se salió del lugar santísimo en el templo de Herodes, para venir a entrar a su templo, el cual somos nosotros. La casa de Dios. Por eso es esta guerra de tecnología tratando de contaminar el templo de Dios con las vacunas, tratando de introducir óxido de grafeno para cambiar nuestra genética. Para poder controlar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestra realidad. En el milenio, hermanos, no va a haber templo. Vamos a llegar después al milenio y vamos a ver que no va a haber templo. Porque si va a haber sacrificios otra vez en el milenio, entonces ¿para qué murió Jesús? Qué fuerte se oye eso, ¿verdad, hermano Lorenzo? Y un transhumano ya no puede ser templo del Espíritu Santo, hermano. Los humanos somos templo del Espíritu Santo, pero una persona transhumana ya no puede ser templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, todos aquellos que se dejen tratar como vacas, el día que se enfermen por lo que les están introduciendo, yo no los voy a sanar. Era cuando salió la segunda dosis, para que no se pusieran una más. Pero nos tomaron por locos y por conspiranoicos. Y seguimos en la locura. ¿Cuál es el altar de Dios, hermano? ¿Acaso Dios no tiene altar? Tú eres el templo. Hay un altar dentro de ti en el cual tú te vas a postrar y lo vas a adorar. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Todo esto que estoy hablando es un símil del templo de Jerusalén. Paz de Cristo. $42 meses son 3 años y medio. Jerusalén ya fue entregada a los gentiles. Los árabes la ocuparon, los musulmanes la ocuparon. Por eso en ese tiempo no hay, ahorita ¿qué es lo que hay? Solamente el muro de los lamentos, hermano. Solamente está el muro de los lamentos. Israel ha sido hollada desde el año 70. Vaya a Israel y vea que todos los lugares santos están ocupados
por un templo católico. Porque Babilonia tomó el control. Entonces, todo ha sido entregado a los gentiles. Pero vienen dos testigos, hermanos. ¿Cuánto tiempo significan los 42 meses? Si son de días, si son de años, si son de semanas. No lo sé. Hasta ahí llegan los gentiles. Por el otro lado, solo los musulmanes. Daré versículo 3. Dejemos ese punto sin concluir. Porque sí será allí en Jerusalén. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y aquí habla de los testigos del que está hablando el profeta Zacarías. Dice, esos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra, del Dios de la tierra. Son los dos olivos. ¿Qué quiere decir dos olivos? Dos árboles que están produciendo aceitunas para que de ahí fluya el aceite. No se refiere en un sentido físico a dos árboles, sino a dos personajes. ¿Por qué? Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos dos personajes tienen poder para cerrar el cielo. Estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Paz de Cristo, hermano. ¿Hay alguien en casa? Pero mira lo que dice enseguida, hermanos. Eso no necesita interpretación. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Paz de Cristo. Es decir, hay una bestia que sube del abismo. ¿Y dónde está el abismo, hermano? En el mar. El abismo está en el mar. Amén. Y va a subir y va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fíjese bien, hermano. De aquí van a suceder algunas cosas antes de que se toque la séptima trompeta. Todavía durante la sexta trompeta, por eso la sexta trompeta es el segundo ay. Y cuando venga la séptima trompeta es el tercer ay.
¿Y qué dice aquí el versículo 8, hermano? Yo creo que vamos a retomar esto el día de mañana, si el Señor nos concede. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo era posible, no? Que todos en aquel tiempo que no había televisiones ni sistemas de comunicación tan avanzados como hoy, ni satelitales, ¿cómo era posible? Amén. Sí, sé que se terminó el tiempo, ya vi la hora. ¿Cómo era posible que Juan dijera que todos iban a estarlo viendo? ¿Por qué? Porque Juan miraba cómo la ciencia se aumentó, así como Daniel miraba que la ciencia se aumentaría. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Amén. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán. Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Y aquí viene el tercer ay pronto. Paz de Cristo. Entonces, antes de entrar a la 7ª trompeta, hermanos, vamos a ver lo que pasa en el capítulo 12 y en el capítulo 13, porque el arrebatamiento se cumple en el capítulo 14. En el capítulo 14, curiosamente, se anuncia en el versículo 14. Amén. Y se cumple en el 16. Por eso Jesús dijo: rogad al Señor que envíe obreros a sus mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero llega el momento en que no hay ningún solo obrero para recoger la mies. Qué terrible. Entonces el Señor mismo viene a recoger. Hay mucho que decir aquí. Mañana continuamos, hermanos, de todo lo que va a pasar antes del toque de la final trompeta. Prepárese y preparémonos, porque el Señor Jesucristo viene pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Si el día de mañana no puedo transmitir a esta hora, a lo mejor me les escapo 2 o 3 días. Estoy tomando un curso para escribir un libro. Y si Dios nos concede, espero escribir un libro antes de que acabe el 25.
Y antes de irnos, hagamos una oración por nuestra hermana Josefina Favela. Hoy oré por ella directamente por teléfono y estamos orando. Ya la petición está en el grupo de oración de Tu desierto florecerá. Y ya estamos orando por ella, pero hagamos una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro salvador, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra vida y nuestra vida es escondida en ti. Te rogamos, Señor, en esta hora que haya misericordia y que haya sanidad, si a ti te place, Padre, para nuestra hermana Josie Favela. Dale paz en su corazón, dale fe, dale certeza a su hija. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder y haya sanidad ahora. Nosotros la bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo para todos, hermanos. Así es, hermano. Sabemos que estamos orando para que suban sus plaquetas. Así como estábamos orando por Amestel, hermano. Ahora también por nuestra hermana Josie, que suban sus plaquetas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que suban sus plaquetas, Padre. Amén.